no le he preguntado a los añejos de la universidad por qué, pero cuando emplazan a huelga a la universidad, le llaman, y ahí se resuelve la huelga en negociaciones, le dicen que se conjuró como si fuera un hechizo o algo así, ¿no? Entonces esta huelga ya estaba conjurada y de pronto ya aparecimos con la sorpresa de que finalmente sí estalló. Entonces habrá que esperar, tener paciencia. Por lo pronto, si la huelga se resuelve, el viernes es el concurso de bioquímica y seguramente van a estar algunos de ustedes ocupados. No sé, que todo el grupo va a estar ahí ocupado concursando. Ajá. Y entonces, no sé si mejor hagamos el examen el jueves, piénselo, ¿no? Por lo pronto, ayer estábamos hablando de la consumo de proteínas. Vemos el riesgo relativo del consumo de proteínas, que en este caso, por ejemplo, la cerveza que podíamos de ejemplo ayer, que tenía 12.38 gramos de proteína, y en consecuencia eso daba más o menos un 32% de riesgo para padecer un ataque gotoso. Claro está, siempre y cuando se tome diario cerveza, ¿no? Si se toman una hoy y ya no se vayan a tomar otra en una semana, se eliminan pronto las proteínas, pero si se toman diario, evidentemente sí hay un incremento importante de proteínas en la sangre que no solamente daría un acceso gotoso, sino que también puede dar lugar a hipertensión, otros problemas, ¿no? Fundamentalmente falla renal. Por eso el consumo de proteínas en abundancia siempre debe ir acompañado, de una hidratación adecuada, ¿no? Y eso incluye cuando come uno carne roja. Por en consecuencia, por ejemplo, el caso de la cerveza que decíamos ayer, que tenía guanosina, entre otros productos una de las bases purínicas, tiene el doble de riesgo de cualquier otro licor. Y en cambio, el vino tinto, por ejemplo, al contrario, ¿no? Aminora las condiciones tóxicas de muchos elementos, fundamentalmente por sus efectos antioxidantes, y entonces pudiera ser cardioprotector y quizás mejorar los niveles de ácido úrico, ¿no? En fin, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, los alimentos ricos en purinas, dado que más o menos la dieta es ya más o menos 1 miligramo por cada 100 mililitros de ácido úrico sérico, porque es decir, debería ser casi proteínas, ¿no? Si comemos carne roja es mucho más como tal. Y en consecuencia, pues hay que tener mucha atención a las hojas, las vísceras, particularmente el hígado, por ejemplo, muchos alimentos del mar, particularmente mariscos, muchos vegetales, espárragos, coliflor, que vimos la lista de ayer. Hay que tener muy en cuenta todo eso para cuando ya alguien se sabe con gota o tiene antecedentes en la familia de gota, tener muy en cuenta eso para no exceder como tal las dosis diarias recomendadas, ¿no? Y también muchos fármacos, ¿no? La ciclosporina, alcohol, el ácido nicotínico, tiacidas, diuréticos de asa de Henle, el ácido acetisalicílico, todo esto también contribuye de manera importante en disminuir la excreción renal de ácido úrico y en consecuencia con cierta hiperuricemia, que si se sigue durante muchos días o se toma a grandes cantidades de dosis de estos fármacos, puede dar lugar a una hiperuricemia que sí desencadene una crisis gotosa, ¿no? De pronto una sola crisis gotosa. Entonces, en conclusión de la gota, habíamos visto entonces que la uricemia no necesariamente está vinculada a la gota, ya vimos un caso de una gota normouricémica, pero sí es una relación muy directa cuando tenemos el ácido úrico elevado y una hiperuricemia con una crisis gotosa, ¿no? Entonces, la crisis gotosa significa esa inflamación aguda, dolorosa de la articulación, particularmente el primer ortejo del pie, aunque puede ocurrir en cualquier otra articulación, o ya vimos también que en tejidos blandos, que es muy frecuente en articulaciones, en la que entonces este ácido úrico que no se está eliminando y se está reabsorbiendo impacta sobre diferentes moléculas inflamatorias y en consecuencia lleva a este fenómeno inflamatorio que luego lleva a una destrucción local, justamente en el mismo mecanismo que habíamos visto de la aterosclerosis como tal, ¿no? Entonces, esa es la conclusión de la gota como tal, que finalmente son cristales de urato de sodio los que están depositando, ¿no? Ya sea por vía hereditaria, una deficiencia enzimática, que no nos permite eliminar de forma adecuada o eliminar el ácido úrico como ácido úrico, o bien que sea adquirida en el caso de la dieta o algunas condicionantes farmacológicas que eviten que se tire de forma adecuada el ácido úrico, ¿no? De tal suerte que hay que tener en cuenta la producción, puede estar aumentada la producción, pero más bien es más frecuente que sea un problema de eliminación de ácido úrico, ¿no? Donde puede ser a nivel renal, puede ser por uricasas bacterianas, cuando disminuye la microbiota bacteriana intestinal, que entonces no permite que se transformen de forma adecuada los alimentos y se concentren elementos tóxicos en nuestro cuerpo, que da lugar no solamente a gotas, sino también a enfermedades como síndrome dispéptico, diarreas, síndrome de mala absorción, en fin, ¿no? Pero entre estos, pues también están los uratos que se pueden secretar y en consecuencia, si no los secretamos, pues se reabsorben a la circulación
y nos da la hiperuricemia como tal, ¿no? O bien la falla en la reabsorción tubular, que en lugar de que la estemos reciclando y eventualmente tirando, pues solamente la reciclemos, la absorbamos y no se tire para nada, y entonces se acumula en nuestro sistema circulatorio. En fin, chicos, pues eso sería la conclusión de la gota como tal. ¿Dudas, chicos? De mi parte no, doctor. Oh, No, doctor. creo que sí. Ahí está. Rápidamente, a ver si nos da tiempo a verlo en todas las 45 minutos, media hora de clase. Rápidamente quiero comentarles de un repaso para lípidos. La intención es tener un cuarto examen para poder evaluar, darle chance a los que están un poquito bajitos a que se mejoren, se recuperen, y los que van bien, pues salgan todavía más victoriosos, ¿no? Con fines de que todos se vayan de vacaciones ahora en previo a los ordinarios, que van a estar pesados por anatomía y otras materias, ¿no? Entonces, rapidito. Vimos la estructura de los ácidos grasos, ¿no? Los conocimos todos ellos. Vimos que es una cadena hidrocarbonada, contiene una cabeza polar, carboxilo, que es ácida, en consecuencia es hidrofílica, y contiene una cola apolar con un grupo metilo al final, y esta cola apolar dijimos que era alquílica, una cadena alquílica que es básica, que es apolar y en consecuencia es negativa, ¿no? Es básica como tal. De hecho, esta es la porción grasa y esta es la porción ácida, ¿no? Por eso el ácido graso. Y entonces esta anatomía del ácido graso como tal nos daba la referencia de cómo se comporta en un medio acuoso, ¿no? Entonces dijimos que la cabeza polar, es hidrofílica, tiene contacto con el agua, aunque no se hidrata, más bien se solubiliza, y la cola al contrario, no es hidrofóbica por completo, ¿no? Entonces eso daba el nombre de ácido graso, como bien dije, ¿no? Y entonces, independientemente de esto que estoy diciendo, recuerden que la cola es alquílica, es una cadena alquílica que es apolar, ¿de acuerdo? Eso ténganlo muy en cuenta. Dado que es una molécula con un dipolo, una carga positiva y una carga negativa, entonces dijimos que esta propiedad de tener una porción hidrofílica que es hidrosoluble y en consecuencia es afín al agua es positiva, y una porción negativa hacía que fuera anfi, que son dos diferentes sentimientos, ¿no? Entonces, la anfipaticidad es esta sensación, este concepto en el que una molécula es dipolo como tal, es una molécula anfipática, y es una cualidad importante de los ácidos grasos que permite que tengan contacto con el agua, pero al mismo tiempo que no, y eso forma las membranas celulares, ¿de acuerdo? Una cualidad importante de las membranas celulares, la positividad y la negatividad en una sola molécula, que es la anfipaticidad. Luego, en los ácidos grasos, vimos que en realidad esta disposición de la cadena alquílica hacía que se torcieran sobre sí, dado las interacciones de los electrones del hidrógeno como tal. Entonces vimos que en realidad estaba en un zigzag como tal, ¿no? Y vimos que conservaba la porción ácido y grasa, pero que en consecuencia, dada esta disposición, cuando los sometíamos a agitación en un medio acuoso, obligábamos a que de estar en la superficie así, exponiendo las colitas hidrofóbicas y las cabezas polares en el agua, cuando las agitábamos, se formaban las micelas, ¿no? Porque en consecuencia obligábamos a las graso a sumergirse, y las colas no quieren tener nada que ver con el agua, nada. Así es que se internalizan hacia el centro de una esferita y dejan la porción polar solamente expuesta al exterior, ¿de acuerdo? Con una interacción completamente hidrofóbica que desplazaba por completo el agua, ¿no? E inclusive vimos que de pronto una micela podía ser engullida por otra, y en consecuencia daba lugar a una doble membrana, ¿no? Tal cual, con las porciones apolares en el centro y las porciones polares en la periferia, ¿no? En el centro con contacto con agua, y en la periferia contacto con agua con esas porciones de las colas completamente libres de agua, ¿no? Completamente hidrofóbicas. En fin, son las micelas. Vimos que la formación micelar era así, y en consecuencia tenía cierto grado de solubilidad, permitía el contacto con el agua en la porción polar y excluía por completo la porción apolar del agua, ¿no? Así vimos a las micelas. Conocimos las clasificaciones, vimos que había simples, complejos o compuestos, conocimos los terpenoides y esteroides, y por supuesto los ácidos grasos derivados como tal, ¿no? Y de los simples, conocimos que, por ejemplo, los acilgliceroles, las grasas neutras, son un ejemplo muy importante, muy común de los simples, que son la manteca, el sebo, los aceites vegetales o animales, los ésteres, por ejemplo, de ácidos grasos, en fin, y que compartía esta semejanza de la simpleza con las ceras, ¿no? Como la cera de la abeja,
el cerumen del oído que conocimos, los aceites como carnauba que son muy densos, y la lanolina, que a diferencia de los ácidos grasos, son más sólidos como tal, ¿no? Pero esos son los simples, que había que distinguirlos de los complejos o compuestos, ¿no? Significaba que complejo o compuesto era ácido graso más otra cosa. Por ejemplo, grupos fosfato, por ejemplo, grupos carbohidrato, por ejemplo, grupos nitrogenados, en fin. Entonces vimos todo esto como complejos o compuestos, como un ácido graso al cual le añadimos otra cosa diferente que no es ácido graso, ¿de acuerdo? Y son todos esos. De hecho, al final conocimos de manera importante a los cereblócidos, los gangliósidos, los sulfolípidos, proteolípidos, pero hablamos ampliamente de los cereblócidos y los gangliósidos, ¿no? Como ácidos grasos complejos, muy importantes para la función de las membranas también, ¿de acuerdo? Luego conocimos los terpenoides, esteroides, ¿no? Que de hecho, a partir de terpenos o terpenoides podemos formar esteroides, ¿no? Y por eso mencionamos que las personas que son vegetarianas, por ejemplo, que no comen nada de carne roja, adquieren un poquito de esteroles justamente a expensas de los terpenos, ¿no? Que eran precursores de los esteroles. Pero en fin, los conocimos y hablamos ampliamente de todas las hormonas que son derivadas de los esteroles, vimos algunas funciones de ellas, en fin, ¿no? Así sucesivamente fuimos hablando hasta que conocimos la nomenclatura del ácido graso y recordamos más bien a Martin Luther King y hablamos de Ramiro Peña y de este caballero Pedro Infante y vimos como lo orgulloso que están a veces los padres para decir, ese es mi hijo, ¿no? Como tal. Y hablamos del origen de los apellidos como un corolario cultural, si se acuerdan ustedes. Mencionándolo porque justamente los ácidos grasos tienen un apellido dependiendo si tienen enlaces simples que son anoicos o enlaces dobles que son enoicos, ¿no? De tal manera que ese apellido iba a ir después de la nomenclatura de la cadena hidrocarbonada, ¿no? Para decir que era simple o que era con doble enlace como tal, ¿no? Y de hecho, cuando era simple decíamos que era saturado y cuando tenía doble enlace decíamos que es insaturado, ¿de acuerdo? También conocimos que podía hacer configuraciones en cis y en trans, y eso ocurría cuando se eliminaban los dos hidrógenos de acá abajo o lo de arriba, y entonces obligaba al carbono-carbono a hacer un doble enlace así, que dijimos que si los hidrógenos se mantenían arriba o abajo, era de la forma cis como tal, ¿no? Y esta forma cis entonces dejaba un punto de flexión en donde ya no había competencia aquí de los electrones del hidrógeno, y eso obligaba a una bisagra tal cual, ¿no? Una angulación de la cadena tal cual. En cambio, los trans, que aunque sí son dobles enlaces, son insaturados, como mantiene un hidrógeno arriba y uno abajo, o al revés, uno abajo y uno arriba, entonces esta disposición hace que siga habiendo un cierto bloqueo estérico de los hidrógenos y en consecuencia la cadena se mantiene con cierta rigidez. Por eso dijimos que los ácidos grasos cis los metabolizamos mejor, son más saludables que los ácidos grasos trans que se comportan como ácidos grasos saturados porque siguen siendo muy rígidos, ¿de acuerdo? Por tanto son más sólidos a temperatura ambiente, se comportan más como grasas saturadas como tal, ¿de acuerdo? Entonces la presencia de cis o trans era importante para hablar de las insaturaciones como tal, y los cis dijimos que eran metabólicamente mejores, ¿de acuerdo? Esos son los que nos importaban los cis, pensando en la disposición de los carbonos y los hidrógenos. Ahora, ya que hablábamos de la nomenclatura, conocimos, por ejemplo, que el carbono 1, de la cadena carboxilo, el carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces dijimos que era un ácido graso de 16 carbonos, por tanto, era un hexadeca. Y luego vimos, había que buscar, entonces, ¿dónde había una insaturación? Aquí. Entonces, es insaturado, así es que tiene el apellido enoico. Hexadeca enoico o hexadecenoico es normal. Luego vimos que si estaban los dos hidrógenos arriba, la forma cis, así es que es cis hexadecenoico. Entonces, luego vimos que la nomenclatura de los carbonos iba a hacer que tomáramos en cuenta el carbono alfa como 2, carbono beta, el carbono 3, ¿de acuerdo? Pero ese carbono 2 en general, ese carbono 1 en realidad de la cadena alquílica, ¿de acuerdo? Y el último carbono, no nos importaba la demás nomenclatura. El último carbono siempre iba a ser el omega. Ese siempre le íbamos a llamar el omega independientemente de que tuviera 14, 16, 18, 20, 22, 24 carbonos, no importa. El último debe ser el omega, ¿de acuerdo? Entonces, así vamos a nombrarlo. Como carbono alfa, el carbono 2 en total, carbono beta, el carbono 3 en total, ¿de acuerdo? Eso va a ser la nomenclatura normal para nosotros, ¿de acuerdo? Y entonces, luego de esto, vimos que nos tomábamos en cuenta el número de átomos de carbono para mencionarlo, el número de insaturaciones, que lo
y vamos a describir como una delta, letra griega delta, y poner luego el carbono en el cual está la insaturación, el número del primer carbono que presenta el doble enlace o la insaturación, o sea, delta 9, por ejemplo, delta 6, el número del primer carbono. En este caso, por ejemplo, vean ustedes, es un hexadecenoico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hexadecenoico 9, ¿de acuerdo? Delta 9. Entonces, es el ácido palmitoleico, un ácido graso derivado de la palma, que bueno, se conoció en la palma, pero que forma parte de las membranas también celulares de nosotros, y que de hecho es uno de los ácidos grasos que se forman primero en la biosíntesis de novo, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces dijimos que era un hexadecaenoico, que hexadecenoico delta 9, hexadecamonoenoico delta 9, hexadecenoico delta 9,10. Todos esos nombres son sinónimos de lo mismo, ¿de acuerdo? Nos explican y nos hablan exactamente qué ácido graso, cómo está formado, de qué manera está estructurado, si está o no insaturado, dónde está la insaturación, cuáles insaturaciones, todo nos dice el ácido graso, ¿de acuerdo? Así lo íbamos a nombrar como tal. Y de hecho tomábamos en cuenta esta nomenclatura para contar los carbonos, ¿no? Aquí estaba el de 16, que es el de hexadec, luego el 17 hepta, el 18 octadeca, y ya nada más le poníamos apellido, ¿no? Ecaenoico o hectaanoico o hectaenoico es igual, ¿no? Dependiendo si era saturado o insaturado. Y así nos íbamos a nombrarlos como tal, ¿no? Hasta los eicosanoides, que son los de 20, luego un deca y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, el que estábamos viendo, por ejemplo, era el hexadecenoico, que si hubiese sido saturado hubiera sido hexadecanoico, ¿no? Asumiendo que tiene 16 carbonitos como tal, los contamos y tomamos en cuenta eso. También podemos tener octadecanoicos, que son los más comunes en las membranas celulares, ¿no? Los de 16 o los de 18, ya sea saturados o saturados, son los más comunes presentes en las membranas celulares como tal de nosotros. Regresamos al ácido palmitoleico, el que acabamos de ver como hexadecenoico, y entonces vimos que era un cis delta 9 hexadecanoato, ¿de acuerdo? Asumiendo que el enlace doble estaba en el carbono 9 al 10. Luego de esto, y la nomenclatura, conocimos que había una clasificación dependiendo de la longitud, ¿no? Y vimos que si había de cadena corta eran de 4 a 8 carbonitos, y conocimos algunos de ellos, no los mencionamos todos solamente. 4 a 8 carbonos son de cadena corta. Lo importante de estos, más que el tipo de ácido graso como tal, lo importante de los de cadena corta, dijimos que era que atravesaban libremente la barrera epitelial intestinal, ¿no? Son tan pequeñitos que inclusive no medían ningún proteína. Hay transportadoras, por supuesto, ¿no? Hay mecanismos de transporte de ácidos grasos, pero en general son capaces de atravesar libremente la barrera epitelial del intestino y en consecuencia se absorben rápidamente a nuestra circulación. Es decir, si yo como ácidos grasos de cadena corta, cualquiera de los que ya mencionamos, estos está aquí, por ejemplo, el propionato, butirato, se absorben rápidamente del intestino y llegan a la circulación también rápidamente para ser metabolizados. Entonces es una ventaja muy importante para tener una buena disposición de grasa pronto en la circulación, sin que esperar a que se transporten por la membrana, que se empaqueten y luego se envíen a la circulación, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante. Luego vimos que los de cadena media eran de 9 a 13 carbonitos, y aunque vimos algunos de ellos, no los decimos tampoco, perdón, vimos que la importancia es que los de cadena media entran directamente a la beta-oxidación y la cetogénesis, ¿no? De hecho, a la beta-oxidación, aunque también se almacenan en menor proporción y forman parte estructural de los fosfolípidos, que son como que la parte básica para partir de la cual se van a formar fosfolípidos de membrana. Luego les agregamos más carbonos y hacemos de 16 o 18 y forman los fosfolípidos de membrana, ¿de acuerdo? Lo importante es que entran a la beta-oxidación como los de cadena media. E inclusive vimos que era parte importante de la formación de las lipoproteínas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entre los kilomicrones, otras lipoproteínas como los HDL, en fin, formaban parte de los de cadena media como tal. Entonces, vimos que estos ácidos grasos como tal llevan señales importantes al sistema nervioso central, por ejemplo, y es decir, son señalizadores importantes, además de que activan de alguna forma el sistema inmunológico, potencian el sistema inmunológico, en fin, tienen importantes funciones tanto inmunológicas como de señalización a nivel neural como tal, ¿no? Tanto central como periférica. Y esa era la importancia de los de cadena media como tal en general, ¿no? En fin, luego de estos vimos los de cadena larga, que dijimos que eran de 14 a 20 carbonos, algunos de ellos los mencionamos, y vimos que más bien los de cadena larga son los que forman parte integral de las lipoproteínas como tal, ¿no? Si los de cadena media son precursores, los de cadena larga
son los que forman las lipoproteínas como tal y por tanto las membranas en general. Entonces forman de hecho los teacilgliceroles, que esa es la forma de depósito lipídico de nuestro cuerpo, ¿no? Este teacilglicerol, 3 cadenas de ácido graso con un glicerol, un alcohol que es glicerol, es la forma de depósito graso de nuestro cuerpo. Entonces, luego de estos vimos de cadena muy larga, ¿no? Los de más de 20 carbonos. Y dentro de estos conocimos los omega 3, 6, 9, aunque también hay omega 5. Y vimos que primero son ácidos grasos de cadena muy larga, más de 20, 22, 24 carbonos, que tienen una insaturación muy lejos hacia la cola, y ya no podemos hacerla nosotros. En consecuencia, como no podemos insaturar tan lejos, tenemos que comerlos de la dieta y se convierten en ácidos grasos esenciales, que vimos que son importantes porque son neurotróficos, inducen el crecimiento neural, son cardioprotectores, vimos todos los efectos de los omega a nivel cardioprotector, son vasculoprotectores, regeneradores, en fin, tienen funciones muy importantes, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos omega, que son los de cadena muy larga, son muy importantes para nuestro desarrollo en general, ¿no? Entonces, cadena muy larga. Y son fundamentalmente los omega que decía yo, ¿no? Hablamos ampliamente de ellos como ácidos grasos en general, los efectos que tienen en el cuerpo. No voy a tener esto para no abrumarlos, pero sí hablamos de sus efectos vasculoprotectores, cardioprotectores, neuroprotectores, inductores del crecimiento y del desarrollo celular, en fin, ¿no? La formación evitan la formación de coágulos en la sangre, en consecuencia la fluidez de la sangre como tal, y por tanto no son promotores de eventos vasculares como tal, como por ejemplo trombosis o endurecimientos arteriales, en fin, ¿no? Que son muy importantes para todo eso. Por eso, por sus funciones de los 3, fundamentalmente los 3 y 9, aunque también los 6, es que hablamos de sus efectos pancreáticos, neurales, vasculares, cardiovasculares en general, ¿no? Entonces mencionamos ampliamente, ¿no? Voy a tener esto en este momento. Entonces, hablando de los omega, hablamos de los esenciales, que son los que no podemos sintetizar y en consecuencia debemos adquirir de la dieta. Los omega en particular puede ser que sí sinteticemos ácidos grasos muy largos, pero no podemos insaturar tan lejos y eso los hace entonces ácidos grasos esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los que tenemos que comer fundamentalmente en la dieta. Entonces, me salto esto para no abrumarlos. Hablamos de los papeles biológicos de los ácidos grasos, vimos su función energética, conocimos que son elementos que proveen una gran cantidad de energía, 9 kilocalorías por mol de ácido graso, y por tanto se convierten entonces en una reserva de energía muy importante, ¿no? Algo muy importante hablando de la obtención de energía a partir de ácidos grasos es que justamente porque tienen un alto contenido de hidrógenos, se oxidan muy rápido. Esa es una ventaja sobre otras moléculas, como por ejemplo carbohidratos que no lo hacen tan rápido, ¿no? Los carbohidratos necesitan pasar por muchos pasos secuenciales para obtener energía. En cambio, el ácido graso se oxida muy fácil y muy rápido por su alto contenido de hidrógeno, ¿no? De hecho, dado que son altamente energéticos, es justamente por su alto contenido de hidrógeno, ¿de acuerdo? Eso es muy importante para que se oxiden. Y de hecho vimos que cuando bajan los niveles de insulina o de glucosa, entonces utilizamos los ácidos grasos por gluconeogénesis para obtener precursores de carbohidratos, o mejor aún, cuerpos cetónicos que son energéticos, ¿no? Esas son las propiedades importantes de los ácidos grasos desde el punto de vista energético, ¿no? También vimos que son estructurales, dado que son los componentes de las membranas, fosfolípidos, esfingolípidos. Vimos su función reguladora porque forman entonces moléculas proinflamatorias o procoagulantes, de contracción muscular particularmente lisa, en fin, son moléculas señalizadoras en muchos sentidos y que son promotoras de la función también celular en general, ¿no? Esas son funciones importantes que revisamos de los ácidos grasos, ¿no? Hablando de las funciones, hablamos de las balsas lipídicas. Entonces dijimos que eran estas zonas de disposición de ácidos grasos en la membrana, una zona en particular, por ejemplo, la porción 2, que si ven a diferencia de la porción 1, la porción 4, esta porción 2 en particular tiene más proteínas, tiene de hecho glicoproteínas, glicolípidos y más importante, tiene colesterol. Entonces la abundancia de glicoproteínas, glicolípidos y colesteroles convertida en estas regiones de balsa lipídica en zonas de reconocimiento, de señalización celular, muy importante porque tenía receptores y colesterol que estabilizaba esa zona en una pequeña bahía. Literal, es una balsa que está nadando en la membrana, ¿no? Esta definición de balsa lipídica fue escrita por Singer y Nicholson hace muchos años, en el 72, y entonces vimos cómo ellos, que aunque al principio plantearon el modelo de membrana fluido, que es el que hoy en día conocemos, también hablaron entonces de la polarización, la direccionalidad que tiene la membrana con oro coloidal, para poder entonces encontrar o no
ciertas regiones, ¿no? Y aunque ellos pensaron que eran zonas crípticas, que estaban así encriptadas como tal y que se exponían frente a un estímulo celular, hoy en día sabemos que no, y de hecho después ellos lo postularon, que más bien migran así en regiones muy compactas, justamente a expensas de la abundancia de colesterol, pues se estabilizan con un montón de receptores justamente para responder a un estímulo, ¿no? De tal manera que si estimulábamos a la célula de este lado, pues todos migraban hacia este punto, ¿no? En cambio, en este punto no hay estímulo celular o no es mínimo y por eso están enfocados en las regiones de reconocimiento nada más, ¿no? Entonces, eso era muy importante desde el punto de vista de balsas lipídicas, que luego vimos toda la historia como tal de las balsas lipídicas, ¿no? Conocimos entonces todas esas funciones importantes, que de hecho resalto el hecho de que como tiene receptores, una gran cantidad de receptores, y contiene colesteroles, eso lo hace que sean regiones de reconocimiento, ¿de acuerdo? Por su abundancia de receptores y de colesteroles como tal, que hace entonces que se convierta en pequeñas regiones, pequeñas bahías de reconocimiento celular muy importante para nosotros, ¿de acuerdo? Tiene abundancia de receptores y abundancia de colesterol, a diferencia de otras regiones de la membrana celular. Esas son las bases lipídicas, ¿de acuerdo? El colesterol, como todo, estabiliza la membrana y en consecuencia estabiliza esta región de reconocimiento para que se mueva como un botón literal, es un botoncito que está nadando en la superficie de la célula, ¿no? Vimos la importancia de los ácidos grasos que sean saturados solamente, aquí sean saturados solamente, y como no aguantan mucho la temperatura, pronto se vuelven líquidos y será un problema para nuestras membranas, ¿no? Por eso es que no tenemos ácidos grasos solamente saturados. Vimos el modelo de insaturaciones, pues vimos que aunque aguantaba bastante más el calorcito, pues no, realmente no nos ofrecía tanta ventaja sobre los saturados, porque igual se volvía líquido pronto, ¿no? Y de hecho se mantenía líquido mucho tiempo. La insaturación hacía que se volviera muy fluida la membrana y en consecuencia se desintegrara la célula. Luego vimos la presencia de saturado y saturado con colesterol, en la línea roja, y vimos cómo, a diferencia de los otros dos modelos, tener colesterol con insaturación y saturación hacía que fuera muy estable. De hecho, aguantaba bastante bien el cambio de temperatura y se mantenía muy sólido hasta casi los 50 grados centígrados, ¿no? A partir de los 40, pues ya empieza a haber problemas celulares de desintegración. A los 50, pues ya que ni siquiera las células sobreviven, ¿no? Ya proteínas empiezan a desnaturalizar, nuestro cuerpo empieza a sufrir y las membranas, pues por supuesto también. Entonces conocimos estos modelos y vimos que este modelo, el rojito, era el de la membrana estable, que sé que todavía hoy día tenemos, ¿no? Y nos permitía conocer la función de los ácidos grasos, por qué teníamos uno insaturado, porque un saturado, porque lo hacía fluido pero rígido, y el colesterol que lo hacía muy estable, ¿de acuerdo? El colesterol estabilizando la membrana, porque por los anillos que contiene, absorbe una gran cantidad de energía y en consecuencia la va liberando lenta y progresivamente y es una ventaja evolutiva para nosotros, ¿no? Luego de esto conocimos la estructura de los ácidos grasos simples y hablamos del glicerol como un alcohol importante. Vimos que el glicerol, que es esta molécula de 3 carbonitos, es parte integral de los ácidos grasos para formar los acilgliceroles. Entonces vimos que, entre otros, se forman los triacilgliceroles, ¿no? Si está formado por 3 cadenas de ácidos grasos, de la R es la cadena radical, es decir, la cadena alquílica, entonces tendríamos 3 gliceroles que son triacilos, el enlace, glicerol, con el alcohol. Si teníamos 2, sería un diacilglicerol. Si teníamos 1, era un monoacilglicerol, ¿de acuerdo? O triglicérido, diglicérido y monoglicérido, que es lo mismo. Vimos que la importancia de los triacilgliceroles es que era la forma de depósito en los adipocitos. La forma en que depositamos la grasa en nuestro cuerpo es en forma de triacilglicerol en el adipocito, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de los triacilgliceroles. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, doctor. Ok. Y entonces, a partir de los triacilgliceroles, que ahí están los ácidos grasos, vimos que se juntaba con el glicerol y formaba entonces el triglicérido o triacilglicerol, que luego era la forma en que se depositaba como tal en el tejido adiposo, en la grasa como tal. Ahí tenemos una vesícula citoplasmática enorme, contiene grandes cantidades de triacilglicerol, por supuesto también tiene colesterol, pero fundamentalmente triacilglicerol, ¿de acuerdo? Entonces vimos que era la forma en que se depositaba y que de hecho vimos que el tejido adiposo puede crecer y crecer y crecer porque la piel da de sí bastante bien y no es solamente la de la piel la que nos preocupa, sino que más bien es el tejido adiposo visceral el que nos va a preocupar, ¿no? Entonces es la forma de reserva tanto en animales como en nosotros, ¿de acuerdo? Es el triacilglicerol. Conocimos también su función aislante. De hecho, vimos que eran buenos aislantes térmicos y que, dada su potencial
electroquímico de producir energía porque son oxidantes, y dado que tienen un montón de hidrógenos, producían 9,4 kilocalorías, o sea, miles de calorías por mol, comparado con los carbohidratos y las proteínas que producen 4 o 4,5, pues no se compara a lo que obtenemos con un gramo de grasa, ¿no? Que son 9,4 kilocalorías, que es muchísimo más. De ahí su importancia biológica para obtener energía rápido y además eficientemente, pero con un precio que hay que pagar por ello, ¿no? Entonces es la cantidad de energía que se produce justamente por el calor metabólico por gramo de grasa, 9,4 kilocalorías, o sea, 9,4 miles de calorías por gramo de grasa. Vimos que estos ácidos grasos simples, particularmente los trigliceroles o los monoglicéridos, los ácidos grasos simples, cuando se juntan con una base fuerte como hidróxido de sodio y en medio calientito forman jabones, de hecho, sales sódicas de ácido graso, ¿no? Que para fines prácticos eso se llama saponificación y vimos que era la formación de jabones. Es de la forma en que formamos jabones, ¿no? Entonces vimos que era importante la saponificación porque a nivel digestivo los acilgliceroles o los ácidos grasos que llegaban al duodeno iban a conjugarse con las sales biliares, que en este caso son alcalinas, y en consecuencia formaban sales sódicas de ácido graso que formaban jabón, y en consecuencia iban a destruir otros ácidos grasos de la dieta que estaban presentes ahí en el duodeno, ¿de acuerdo? Esa fue una función importante. Y vimos que los ácidos grasos saponificables son los simples, ¿de acuerdo? Esos son saponificables, todos ellos. Ácidos grasos libres, acilgliceroles, séridos, fosfolípidos, glicolípidos son saponificables, se forman jabones. En cambio, los que no son saponificables, son los esteroides fundamentalmente y las prostaglandinas y por supuesto los conjugados, ¿no? Es porque son pequeñas vesículas que no es fácil conjugarlas porque está la porción hidrofóbica en el interior, que de hecho sería la porción que se va a saponificar como tal. Entonces, solamente los que están libres como tal o ácidos grasos simples son los que son objeto de saponificación y formación de jabón, por tanto, ¿no? Conocimos los acilgliceroles y vimos la importancia biológica de mantenerlos a raya en cuanto a la cantidad de ellos. Y nos vimos que idealmente ustedes y yo debemos tener menos de 150 miligramos por 100 mililitros, ¿no? Lo normal son 100, pero lo deseable es estar por debajo de 150. Es decir, yo tengo 100, está bien, es normal, pero tengo 130, 140, digo, bueno, está normal en límites altos, pero sigue estando normal, ¿de acuerdo? Menos de 150. Si ya rebajo los 150, empiezo a tener problemas de riesgo cardiovascular muy importante. Y no solamente eso, de hipertensión y todo lo demás que ya conocimos, sino la aterosclerosis y por tanto el riesgo vasculogénico que puedo tener, ¿de acuerdo? Entonces hay que mantener esa raya siempre por debajo de 150 miligramos por 100 mililitros, aunque lo normal son 100, pero una tolerancia es de 150, ¿de acuerdo? Eso según los estándares de la Asociación Americana para el Corazón hoy en día. Y conocimos que estos acilgliceroles se empaquetaban en estas vesículas, ¿no? Que son lipoproteínas como tal. Y conocimos que las lipoproteínas iban a clasificarse dependiendo de su densidad, ¿no? De tal suerte que las menos densas son los kilomicrones, por eso flotan, son enormes, tienen una gran cantidad de grasa, poca proteína. Luego seguían las VLDL, que son las de muy baja densidad, D es muy, L es de baja, muy baja densidad. Y estas tienen entonces menos grasa, pero tienen un poquito más de proteínas. Luego las intermedias, que no importaban mucho porque se convierten en VLDL o en LDL, pero son un poquito menos densas que las de LDL. Luego las de baja densidad, que son las LDL, y finalmente las de alta densidad, que son las HDL. Esas que tienen muy poquita grasa y tienen una gran cantidad de proteínas, eran las proteínas de más alta densidad, ¿de acuerdo? Esa densidad en función del peso, y el peso pues por la cantidad de grasa y por la cantidad de proteínas como tal. Mucha grasa pesa poco, muchas proteínas pesa más, ¿de acuerdo? Por eso iba esa densidad como tal. Y entonces vimos la importancia de ellas justamente porque una vez que las comemos, vimos que se convierten en un montón de cosas en la circulación, ¿no? Fundamentalmente el conducto torácico. Y vimos que se convierten en la linfa, en kilomicrones, en proteínas de baja densidad, y eventualmente de alta densidad, y que iban a circular y eventualmente iban a provocarnos problemas fundamentalmente vasculares, ¿no? Que de hecho, una vez que vimos cómo se convertían esas proteínas, y vamos a ver más adelante cómo se acoplan al endotelio y dan lugar a la aterosclerosis, que no me detengo en este punto. Porque antes de hablar de la aterosclerosis hablamos de los esteroles como tal, ya que acabamos de hablar de la síntesis y estructura de los acilgliceroles, vimos entonces los esteroles, ¿no? Y conocimos que entonces este ciclopentano, se iba a unir a anillos fenantreno. Y una vez que se unían, entonces daban lugar ese ciclopentano fenantreno con muchas hidroxilaciones a un ciclopentano perhidrofenantreno. Esta estructura de ciclopentano perhidrofenantreno
Dijimos que era el esqueleto básico para todos los esteroles, ¿de acuerdo? A partir de él se van a formar todos los esteroles por completo. Entonces es el esqueleto de los esteroles. Y vimos que había diferentes modificaciones en los carbonos, ¿no? Donde, por ejemplo, el 17, el 3 son los más comunes para sufrir modificaciones, el 17 de hecho. Pero vimos que entonces a partir de ese ciclo pentanopidrofenantreno íbamos a obtener diferentes moléculas. Por ejemplo, aquí está el colesterol que ha agregado una cadena en el carbono 17 con un oxígeno en el carbono 3, ¿no? La testosterona con la estrona, que vimos como había una diferencia mínima, ¿no? En este oxidilo en el carbono 17 contra el del carbono 3 en este caso, ¿no? Entonces, esa pequeña diferencia, esa insignificancia, hace que seamos con caracteres sexuales masculinos o con caracteres sexuales femeninos, ¿no? Esa pequeña diferencia de un oxidilo hace la gran diferencia entre tener barba y bigote o ser hermosa y sensual, ¿no? Esa es una gran diferencia la que hace simplemente la colocación de un hidrógeno. De hecho, un oxidilo es el oxidilo el que da el lugar al cambio importante, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que es el oxidilo. Y conocimos todos los derivados de los esteroles, ¿no? Que a partir de acetilcoenzima A, vamos a ver más adelante cómo obtenemos estos esteroles, hasta que se van formando diferentes moléculas, entre ellas hormonas, por ejemplo, de estrés como la cortisona, hormonas sexuales como la estrona, testosterona, progesterona, y luego hormonas mineralocorticoides como la aldosterona. En fin, vimos cómo se formaban diferentes hormonas, que todas ellas conservaban en común el ciclo pentanopidrofenantreno y solamente se modificaban en el carbono 17 o el carbono 3 como tal, que son los importantes para las modificaciones tal cual, ¿no? Entonces, vimos todo esto que estoy mencionando. De hecho, no me detengo en esto porque es lo mismo que acabamos de mencionar. Pero sí conocimos que una vitamina importante derivada de los esteroles se llama colecalciferol, que es justamente el colesterol, pero que al que se le ha abierto uno de los anillos fenantrenos, y en consecuencia, una vez que se abre, se convierte en vitamina. Una vitamina que fija grandes cantidades de calcio y en consecuencia se asocia con una regeneración ósea, una mineralización, y es la vitamina del raquitismo. Cuando hay deficiencia de colecalciferol, entonces da lugar al raquitismo, que es una pérdida de calcificación ósea, y en consecuencia osteoporosis u osteomalacia, ¿de acuerdo? Entonces el colecalciferol es una vitamina, la vitamina D, derivada de los colesteroles como tal, y justamente porque se abre el anillo fenantreno tal cual. Conocimos también el estradiol, una de las hormonas sexuales femeninas importantes, que de hecho vimos que era la hormona de la sensualidad, que participaba en la formación del ovulito como tal, la preparación para la ruptura del óvulo. Entonces era además la que daba los caracteres sexuales femeninos muy importantes, ¿no? Era la que daba el brillo al cabello de la mujer, la sensación de piel brillosa y tersa, los ojos más brillosos, es decir, una sensualidad justamente porque la prepara para la ovulación y sexualmente la hace atractiva. Entonces, eso es como en muchas especies se observa esas cosas de potenciación sexual justamente para el atractivo, ¿no? Entonces, más allá de eso, daba los caracteres sexuales secundarios a la mujer. Gracias a ella es que hay el crecimiento mamario, la disposición del vello axilar y el vello púbico en particular, en las condicionantes para la disposición de grasa en la cadera, en ciertas zonas del cuerpo, en fin, todo aquello que ustedes conocen mejor que yo respecto a los caracteres sexuales secundarios, ¿de acuerdo? Entonces vimos el ciclo ovárico, conocimos brevemente el ciclo ovárico, que lo van a ver ustedes más ampliamente después de su clase de ginecología, y supongo que en fisiopatología o en fisiología lo van a ver cuando vean la función ovárica, pero sí conocimos cómo se daba el ciclo ovárico, y vimos cómo justamente antes de la ovulación es que tenemos la mayor actividad de los estrógenos como tal, el estradiol, y luego bajaba significativamente porque daba paso a una segunda hormona que vamos a ver más adelante, ¿no? En fin, de hecho, la segunda hormona que íbamos a ver justamente después del ciclo de la ovulación era la progesterona, ¿no? Esta progesterona que más bien actúa engrosando el endometrio, este endometrio planito, luego se engrosa, se prolifera, justamente para prepararse para recibir el óvulo que acaba de ser liberado por el estradiol. Entonces, progesterona debe su nombre a progestágeno, ¿no? O sea, es una pro, que es el potenciador, facilitador, promotor de la gesta, o sea, del embarazo. Entonces, esta hormona justamente es la que permite que en el ciclo uterino el estradiol prepara el ovulito, después de la ovulación, prepara la proliferación como tal, la maduración del óvulo, la liberación, ahí está la función del estrógeno como tal, el estradiol, y luego, una vez que se libera, entra en función la progesterona en la fase secretora para preparar el endometrio, que vean ustedes cómo crecen vasos sanguíneos, crece el tejido, el estroma, para que sea rico, abundante en tejido, para implantar el ovulito en caso de que sea fertilizado, ¿no? Si no se fertiliza, pues degenera este tejido
y cae entonces como el ciclo menstrual, que realmente no es propiamente sangre, más bien es tejido que proliferó, es estroma que proliferó y que se desprende como tal, ¿de acuerdo? Junto con sangre, evidentemente, a la par de todos los cambios que vimos del cuerpo luto y todo lo demás que no voy a mencionar en este punto. Entonces vimos justamente la función importante del estradiol, perdón, de la progesterona. Aquí están los niveles de estradiol, progesterona, en la formación del ovulito. Cuando ya está maduro el ovulito, crecen estrógenos como tal, estradiol. En la ruptura para la liberación del óvulo, aquí está el pico altísimo de estradiol y empieza a elevarse la progesterona, se empieza a preparar para tener acciones. Una vez que ya está circulando el óvulo, la progesterona está en acción y la estradiol no tanto. No se fertiliza, caen los dos hasta niveles iniciales en los que se madura el siguiente óvulo. En 21 días volverá a madurarse y en consecuencia a liberarse, y es un ciclo como tal, repetitivo. ¿De acuerdo? Es la función importante del estradiol y el progestógeno, que no me detengo en este punto, que lo mencionamos ampliamente igual que otras hormonas como la luteinizante, ¿no? Particularmente hablando de las hormonas sexuales femeninas, también mencionamos a las masculinas, ¿no? Y la más importante pues, era la testosterona, ¿no? Que es el nombre que se forma en los testículos, fundamentalmente, aunque también vimos que en la médula suprarrenal, pero los testículos son los productores más importantes de testosterona y de ahí el nombre de testículo, testosterona. Entonces conocimos los efectos anabolizantes muy importantes de la testosterona, vimos cómo se abusa y usa de ella justamente en la halterofilia o en esos concursos deportivos de físico-constructivismo, donde no solamente hombres, sino también mujeres hacen uso y abuso de ellos para cambiar radicalmente su estado físico muy rápidamente, ¿no? Porque ofrece ventajas anabolizantes muy, muy poderosas que hacen que rápidamente se gane masa muscular, tanto en hombres como en mujeres, pero también vimos que las consecuencias de esta estimulación hormonal, ya sea con testosterona o con otras moléculas iguales, también traía consecuencias graves a nuestra salud, ¿no? Fundamentalmente cáncer, fallas renales, insuficiencias, en fin, osteoporosis, muchos problemas que vimos durante el curso que hablamos de la testosterona como tal. Conocimos la aldosterona, no me detengo en ella porque la mencionamos cuando hablamos de la regulación hidroelectrolítica, así es que en este punto no me detengo en ella. Y también conocimos al cortisol, que también lo mencionamos en el equilibrio hidroelectrolítico. En este punto no me voy a detener en ella, no es que no sea importante, pero ya la conocimos en bloques anteriores y ya no vamos a mencionar en este más, ¿de acuerdo? Pero sí conocimos los ácidos biliares y vimos cómo se formaban a partir del colesterol, ¿no? Que entonces, igual que las hormonas, pues también formamos ácidos biliares que justamente son importantes porque estabilizan la membrana digestiva que vamos a ver más adelante para que pueda tener acción las enzimas lipolíticas. Pero más importante que esto, hablamos de los terpenos, y ya los mencioné hace ratito, ¿no? Esas moléculas isoprenoides que se van a ir polimerizando para formar los terpenos, ¿no? Y dijimos que eran importantes porque son precursores de esteroles, ¿no? Particularmente los terpenos son capaces de formar esteroles pues en general, ¿no? Fundamentalmente colesterol. No solamente colesterol, sino también hormonas sexuales y hormonas de estrés, como ya mencionamos, ¿no? Claro, la cantidad de esteroles y de hormonas que se forman a partir de terpenos nunca será la misma que a partir de colesterol directamente de la grasa roja, ¿no? La carne roja, perdón. Pero sí forman una buena cantidad de esteroides, ¿no? Y vimos cómo estaban presentes en las plantas en forma de aromas, de colores, en fin, ¿no? Conocimos varios de ellos, algunos pigmentos de las plantas, como están viendo ustedes acá, que además da lugar a vitaminas, tal cual. En fin, no me detengo en esto porque ya lo conocimos y no viene al caso en este punto. Lo importante nada más es su función para formar esteroles como tal, ¿no? Porque ya que estábamos hablando de esteroles como tal y particularmente de colesterol, vimos que había que tomar en cuenta la cifra total de colesterol. O sea, no nos importa si son de baja o de alta densidad, ¿no? Tomamos en cuenta el total. Y entonces, ustedes y yo debemos de mantenernos por debajo de 200 miligramos por 100 mililitros. Eso es lo deseable. Porque igual que los trigliceroles, cuando aumenta su cantidad, aumenta el riesgo cardiovascular, fundamentalmente aterosclerótico o isquémico, y es un problema cerebral, vascular, cardíaco, pulmonar, renal y en todos los niveles, ¿de acuerdo? Hay que mantenerlo por debajo de 200 miligramos por 100 mililitros el colesterol total. Y luego vimos las subunidades, y hablamos en particular de dos muy importantes, ¿no? Los LDL, las lipoproteínas de baja densidad de estas, que entonces debemos mantenerlas por debajo de 100 miligramos por 100 mililitros como óptimo, porque igual LDL tiene receptores periféricos fundamentalmente vasculares, que entonces van a hacer que se espese la sangre y se deposite grasa en la íntima vascular, aquí en el endotelio, que va a dar lugar a la aterosclerosis. Por tanto, LDL ha sido considerada una lipoproteína maligna, una proteína mala.
es lo que coloquialmente la gente llama el colesterol malo, ¿de acuerdo? Justamente porque se deposita en las arterias. Contrario a ella, la HDL normalmente tiene que estar por debajo de 40 en los hombres, por debajo de 50 en las mujeres. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que cuando está por 60 miligramos y más, entonces se reduce significativamente el riesgo cardiovascular, porque es un balance, tal cual está acá. Es un balance. En la medida que sube HDL, baja LDL y viceversa. De tal manera que mantener HDL en niveles óptimos de 40, 50 en hombres, 50, 60 en mujeres, disminuye el riesgo cardiovascular, fundamentalmente aterosclerótico, porque entonces no hay tantas lipoproteínas de baja densidad, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, doctor, está bien. No, doctor. Bueno. Lo importante de LDL, sé yo, es que ambos circulan, pero LDL tiene un receptor periférico vascular. En cambio, HDL se va a ir directamente al hígado a formar membranas, a formar precursores de algún tipo, hormonales, lipídicos y otras cosas. Y esa es la importancia biológica de tener LDL bajos y HDL altos, ¿de acuerdo? Es la importancia muy importante, porque el receptor periférico vascular del LDL hace que quede atrapado en la íntima, en cambio el HDL se va al hígado a formar otras cosas. Y esa es la razón, esa justamente la razón por la que LDL se considera el colesterol malo. La mala reputación que tiene es porque se fija el endotelio y va a dar lugar al crecimiento de la placa ateromatosa, que de hecho conocimos todas esas rutas, ¿no? ¿Se acuerdan? Que vimos que la mayoría de los receptores para lipoproteínas de baja densidad están en la periferia, perdón, en cambio para HDL estaban en el hígado como tal, para la regeneración de otras lipoproteínas o la formación de membranas como tal. Entonces, una condición importante, una consecuencia importante de tener LDL altos o colesterol elevado, o sea, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, fundamentalmente expensas de LDL o VLDL, es justamente la presencia de ateroesclerosis, una condición grave que ya conocimos, que significa el depósito de grasa aquí en la íntima vascular, que va haciendo crecer una masa tumoral, literal es un tumor, una masa pues de grasa asquerosa, que luego llegan células a quererla destruir, no lo logran, se mueren y emigran entonces células musculares para hacer más fuertes y que no se vaya a romper, pero entonces lo único que hacen es hacer más dura y en consecuencia se puede desprender como si fuera una placa, en fin, da lugar a muchas complicaciones, ¿no? Que de hecho, hablando de la aterosclerosis, habíamos dicho que es fundamentalmente por la dieta, ¿no? La dieta hipercalórica, fundamentalmente de grasas saturadas, o comida muy procesada, que entonces da lugar al depósito de lipoproteínas de baja densidad, o grasas saturadas como tal, que son dañinas para nosotros, ¿no? Fundamentalmente es por la dieta. Y vimos entonces cómo la digestión de los ácidos grasos se daba lugar en diferentes sitios, ¿no? Fundamentalmente en el estómago, pero vimos que empezaba en la boca, luego la lipasa lingual, que se iba a empezar a digerir los ácidos grasos, vimos que iba a seguir su digestión en el estómago con una lipasa gástrica, que de hecho la secreta el fondo subdiafragmático, aquí la cúpula subdiafragmática, algunos ácidos grasos de cadena corta, vimos que se iban a empezar a absorber rápidamente a través de la membrana del estómago, fundamentalmente, y si no iban a pasar hasta el duodeno, en donde una lipasa pancreática y otras lipasas específicas como fosfolipasas, colesterolestelasas iban a actuar sobre el resto de los ácidos grasos para al final dar lugar a pequeñas porciones de ácido graso que iban a ser fácilmente absorbidas por la mucosa, ¿no? Entonces, eso fue muy importante, justamente, y vimos que en la boca en particular, las enzimas digestivas para los ácidos grasos son linguales, ¿no? Que están en la lengua, a diferencia de los carbohidratos que están en las salivales, las de los lípidos están en la lengua como tal. Vimos dos tipos de glándulas linguales, son secretoras de lipasas tal cual, ¿no? Y además, algo importante es que esas lipasas en general son hidrolasas, o sea, van a cortar la cadena lipídica a expensas de la incorporación de agua como tal, ¿de acuerdo? Y luego, como no logra cortar todo, las fosfolipasas y colesterolestelasas son donadas por el páncreas, y el páncreas termina la digestión que empezó en la boca, siguió en el estómago y finalmente termina en el duodeno como tal, ¿de acuerdo? Todas estas hidrolasas, tanto linguales como pancreáticas, igual que la gástrica, van a dar lugar entonces a la liberación de moléculas pequeñas de ácido graso que sean fácilmente transportables por diferentes receptores, ¿de acuerdo? Si no hay ninguna duda, hasta aquí quiero dejarlo para mañana terminar de hablar de la digestión y en consecuencia, mañana terminaré el repaso. Si les parece bien, el jueves hacemos el examen, a reserva de que, bueno, si la huelga no se conjura y continúa hasta el viernes, pues podríamos hacer el examen el viernes, pero si no,
les ofrezco hacer el examen el jueves para que estemos libres para el concurso de bioquímica. Sí, ok. Como todos van a participar, pues van a querer estar libres a esa hora. Creo que es de 10 a 1, así es que van a estar ocupados toda la mañana. Fíjate que no sé, Edwin, porque te digo que ya estaba conjurada la huelga. Hace unos días dijeron que se conjuraba la huelga. Y de pronto hoy aparecimos con la sorpresa, fue sorpresa para todos, que estalló. Entonces, les habían dado ya el 50% de las negociaciones, pero por lo visto no fue suficiente. Así es que, sin mediar palabra y ya no negociar, se fueron a la huelga. Entonces, no lo sé, depende mucho de las negociaciones. A veces, más bien generalmente todo eso se resuelve en la madrugada. O sea, de repente a las 12 de la noche avisan que la huelga se conjura, ¿no? O que ya se llegó a un acuerdo y en consecuencia se levanta la huelga. Generalmente ocurre así y entonces no es raro que amanezcamos a las 6 de la mañana con la noticia de que ya se conjuró la huelga. Estemos muy pendientes. Si yo sé algo, ahorita me voy a informar con algunas personas administrativas. Si yo sé algo, pues les aviso inmediatamente a través del WhatsApp. Y si no, pues bueno, aquí platicaremos cómo sigue el curso de la huelga y ya definiremos si el examen lo hacemos el jueves o el viernes a reserva de que se cancele o no el concurso de bioquímica. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Gracias. Bueno, mi foto, chicos. Ya es casi la penúltima foto del recuerdo. Hola, Omar. Hola, José Ángel. Hola, Juanito. Hola, José Luis. Hola, Adri. Hola, Jocelyn Lomelín. Qué gusto verlos a todos ustedes. Doctor Aduz. Qué gusto verlos, Miguel. Gaby. Hola. Hola. Va mi foto. Gracias, chicos. Entonces, terminamos mañana el repaso. Ya falta poquito. Falta las oxidaciones lipídicas de hipogénesis y terminamos el repaso. Y son 60 preguntas. Está regalado. No les va a costar absolutamente nada. No les cobro nada por el examen. Así que es una ganga. Es un regalo de hot ¿qué se llama? Hot sale. Solo por hoy. Hot sale, exacto. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana, doctor. Que tenga bonito día. Gracias, igual tú. Nos vemos.